I now give the floor to Mr. Iván Zambrana, Executive Director of the Plurinational Authority of Mother Earth from the Plurinational State of Bolivia. Muchas gracias. Estimadas hermanas y hermanos, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir la experiencia de Bolivia. La experiencia en el avance de enfoques alternativos para buscar esa armonía con la Madre Tierra y todo lo que hemos venido acumulando en los últimos 10 años. También debo decir que me sorprende que yo sea la primera persona, el primer representante de Bolivia que participa en el ámbito técnico del debate sobre armonía con la naturaleza. Debido a que en Bolivia existe un muy enriquecedor intercambio, tanto dentro de las diferentes oficinas del Estado, pero también también con la academia y con la sociedad civil. Ojalá esto sea el inicio de que en el futuro podamos balancear mejor la discusión entre las ideas que surgen del sur global y las ideas que surgen de instituciones académicas del norte. Dado que el tiempo es limitado, mi presentación está organizada bien concretamente en 4 temas. Primero, me gustaría desarrollar una introducción al contexto y lanzar un desafío para el debate de hoy y futuros que vayamos a tener. En segundo lugar, quiero desarrollar una explicación de cómo hemos ido desarrollando el enfoque de Madre Tierra en Bolivia, para luego, en tercer y cuarto lugar, contarles de algunos avances que hemos logrado en el ámbito de educación y cambio climático. Así quiero empezar contándoles que yo he sido un asiduo seguidor de los intercambios anteriores que han habido en el marco de estos diálogos y siempre me han parecido participaciones muy enriquecedoras. Sin embargo, me parece curioso que nos hayamos centrado en el debate interno de lo que es la jurisprudencia de la tierra. A mí me parece que Cormac Cullinan y todo el desarrollo conceptual que ha nacido de él es muy interesante, pero tampoco debemos caer en la idea de que es la única alternativa a lo que es el derecho positivista y ese armazón institucional que protege a las propiedades, pero no protege suficientemente a las personas y a sus sistemas de vida. En el caso de Bolivia, nosotros hemos en realidad intentado superar ese problema. ¿Por qué? Porque después de preguntarnos si los árboles tienen un caso en las Cortes, nos hemos puesto a pensar quién habla en nombre de los árboles. Y ese creo que es uno de los principales fuentes de debate entre lo que es la propuesta o el enfoque ecuatoriano y el enfoque boliviano. En el enfoque ecuatoriano existe la creación de la naturaleza como una ficción jurídica que debe ser defendida y alguien tiene que hablar en nombre de la naturaleza. Ahí se genera una tensión con lo que es los derechos de la naturaleza versus los derechos de las personas. Una tensión que sí se puede resolver y ha habido interesantes ejemplos para lograr eso. Pero en Bolivia y además en un diálogo con los pueblos indígenas al elaborar la ley de derechos de la Madre Tierra, nos hemos dado cuenta que era tal vez más importante intentar no avanzar desde el derecho individual, creando un individuo de la naturaleza, sino desde profundizar los derechos colectivos. Ustedes saben que en Bolivia la movilización indígena ha sido muy fuerte y va a seguir siendo muy fuerte y el motor del proceso de cambio que Bolivia experimenta. Y en ese diálogo con las organizaciones sociales indígenas campesinas, a partir de ellos mismos y de su lengua nos hemos dado cuenta que existía una limitación respecto a este concepto dual de seres humanos naturaleza. Ellos nos decían que pertenecían a la Madre Tierra, pero no en el sentido de propiedad solamente, sino en un sentido de ese inexorable interrelacionamiento que se tiene con la base natural. Es por eso que en Bolivia decidimos ir por otro enfoque, entender los derechos de la Madre Tierra como derechos colectivos,
como derechos colectivos ejercidos por las personas, ahí todos podemos hablar en nombre de la Madre Tierra, y que cubre y protege nuestros sistemas de vida, es decir, esos sistemas socioecológicos donde fluye materia y energía e información entre lo humano y lo no humano. Esto ha hecho que bueno, en Bolivia planteemos un enfoque diferente que nos dé no solamente la invitación a pensar en un nuevo armazón jurídico, pero también nos dé los elementos para construir propuestas que tengan efecto en el terreno. La siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en educación, de nuevo, a partir de este diálogo con pueblos indígenas, nosotros hemos comprendido que la Madre Tierra en sí misma no servía de suficiente si es que no estaba comprendida con los seres humanos siendo parte de ella. En ese contexto se definió a partir de la construcción de lo que llamamos ahora el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, un nuevo modelo llamado Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. En este modelo tomamos esa lógica que habíamos aprendido y habíamos desarrollado entre el Estado y las organizaciones indígenas y la extendimos al desarrollo curricular. Aquí cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de la educación que sirva a la búsqueda de armonía con la Madre Tierra, sino también cómo la Madre Tierra puede ayudarnos a profundizar lo que se pueda lograr en la educación para, de nuevo, tener una educación que supere las limitaciones de una lógica, una tradición occidental individualista. Esto lo hemos logrado en nuestro país, pero también esta misma lógica nos ha llevado a proponer cosas diferentes en otros contextos. Uno de esos contextos es el Panel Intergubernamental Político Normativo de Biodiversidad, sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. En este panel, que se ha vuelto un espacio también de debate sobre lo que es la naturaleza, lo que son los beneficios que provienen de la naturaleza, y también los conocimientos tradicionales asociados a esa naturaleza, nos hemos dado cuenta que era muy importante en un mundo plural, con pluralidad de concepciones de lo que es naturaleza, con pluralidad de ontologías respecto a esta relación que tenemos con la naturaleza, no podíamos tener solamente un concepto de biodiversidad y o servicios ecosistémicos. Y es por eso que se pudo desarrollar en base a ese debate un marco conceptual en IPBES que no solamente reconoce a la Madre Tierra como este sujeto colectivo del que somos parte, sino también que lo operacionaliza de manera que podamos entender las interrelaciones entre los factores que afectan la integridad de la Madre Tierra y también el flujo de beneficios que surge de los sistemas humanos a los sistemas, perdón, de los sistemas naturales a los sistemas humanos. Esto, de nuevo, es una base fundamental para poder también transformar nuestra idea sobre esa visión utilitaria que tenemos de los recursos naturales y de las funciones de los diferentes ecosistemas. La siguiente, por favor. Ahí está el marco conceptual, que les invito a verlo en detalle porque explica muy bien cómo se articulan las diferentes concepciones de lo que es estos beneficios de la naturaleza, pero también las diferentes escalas, que es muy importante porque cualquier cosa que logremos, ya sea desde la jurisprudencia de la tierra o desde otros enfoques, va a manifestarse de forma diferente. En algún momento se podrá lograr que un sistema legal reconozca los derechos de un río, en algún momento podemos lograr que, por ejemplo, se reconozca Madre Tierra como fuente de valores en el contexto de la biodiversidad
y los beneficios que ofrece. La siguiente, por favor. En el contexto de cambio climático en el cual estoy más involucrado actualmente como jefe de delegación de mi país, también es importante reconocer que no solamente se ha llegado a avanzar en la incorporación de conceptos asociados a Madre Tierra, pero también en su operacionalización. Ya desde el Acuerdo de París, en el preámbulo, por primera vez en un instrumento multilateral, se reconoce Madre Tierra como un concepto importante, pero además con una explicación, ¿no? Es decir, el reflejo de la integridad de todos los ecosistemas. Y ahí es donde debemos escoger si vamos a reconocer a los ecosistemas como que no son humanos o vamos a reconocernos como parte de los ecosistemas. Si nos reconocemos como parte de los ecosistemas, ya debemos superar la idea de hablar de naturaleza aislada, sino, como lo concebimos en Bolivia, es entender a la naturaleza como esa integralidad. Por eso usamos el concepto de Madre Tierra, no como sinónimo de naturaleza, sino como este sistema viviente que nos incluye a todas las colectividades humanas, nuestras culturas, nuestra historia, pero también nuestra base natural. Y en este párrafo también en el Acuerdo de París se incorpora el concepto de justicia climática porque cuando intentemos usar el concepto de Madre Tierra para buscar respuestas necesitamos instrumentos y uno de ellos, más allá de la ponderación de derechos ante los estrados, es el concepto globalizador de justicia. También en el Acuerdo de París, más allá del preámbulo, en el mismo texto se reconoce en el artículo 5.2 la referencia a una aplicación de esta integralidad de la Madre Tierra, que es intentar superar esta lógica utilitaria y transaccional de pagar para que la gente no deforeste que presenta Red o Red Plus, y más bien ofrecer una alternativa que nosotros le hemos llamado el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques. Esta alternativa, en lugar de intentar separar y controlar a la gente para que no dañe sus bosques, lo que intenta más bien es reconciliar a la gente con sus bosques. De nuevo, reconstituir esa colectividad que supera lo humano y que cubre el sistema de vida de una población o de una comunidad. Este artículo nos tiene que abrir a todos los países a que cuando hagamos acción sobre cambio climático, comprendamos que hay diferentes formas de hacerlo y una, tal vez la más importante, es trabajar con las comunidades locales para que ellas sean las primeras en defender esos bosques. Obviamente en Bolivia también hemos ido avanzando en desarrollar todo un marco operativo para este enfoque y para esta solución que presentamos al mundo. La siguiente, por favor. De la misma manera, ya el año pasado hemos por primera vez logrado implementar más de 12 proyectos relacionados a este enfoque, al mecanismo conjunto, con pueblos indígenas, con municipios locales, con comunidades campesinas, lo que ha permitido no solamente debatir Madre Tierra a nivel de las leyes en Bolivia, sino hacer que ese enfoque llegue a ofrecer alternativas y beneficios a nivel local. Esto está en proceso de desarrollo. Existe un programa de trabajo del Fondo Verde del Clima, por ejemplo, que tiene que incorporar lo que se denomina enfoques alternativos de políticas relacionados a bosques. La siguiente, por favor. Algo tal vez que logra articular lo que es educación y cambio climático de manera muy particular es otro gran avance que proviene de este enfoque integrador holístico, que es la constitución, el establecimiento en la decisión del Acuerdo de París de lo que es la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. En el párrafo 135 de la decisión del Acuerdo de París se inicia se inicia el establecimiento de esta plataforma y el año pasado
tuvimos el gusto de trabajar con países como Ecuador, con países como Canadá, con México, etcétera, con muchos países interesados en profundizar la participación de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático, y fue la primera decisión que logró terminarse en la última COP en Polonia. No porque haya sido fácil, sino porque el trabajo que desarrollamos tuvo la suficiente amplitud para poder demostrar la importancia que tenía poder no solamente generar un espacio para que los indígenas hablen entre sí sobre cambio climático o sobre conocimiento tradicional asociado a cambio climático, sino que podamos generar una participación desde diversas modalidades en la fortalecimiento de capacidades, en el intercambio de saberes asociados a cambio climático, pero también en la incidencia sobre propuestas sobre cambio climático. Propuestas integradoras que los pueblos indígenas de diferentes partes del mundo tienden y que los países debemos adoptarlas y debemos generalizarlas. Finalmente, es importante para nosotros también, en Bolivia ha sido importante el hecho de que intentemos contrastar las diferentes opciones que planteamos los países, no con un sentido de intentar solamente hacer un avance académico, sino realmente encontrar cuál es la combinación de opciones que nos va a permitir atender las causas estructurales de los problemas que tiene la madre tierra. A veces estamos muy cerca de decirlo, pero no nos animamos a decir que no basta solamente tener conocimiento sobre el problema, no basta tener sensibilización sobre el problema, sino que tenemos que transformarnos y transformar nuestras relaciones como seres humanos. Hay un camino que es lograr que todos los seres humanos entiendan a la naturaleza como una entidad que requiere respeto, que me parece un camino más largo. O también hay la otra alternativa, que todos nosotros asumamos un derecho colectivo sobre la madre tierra, pero también una responsabilidad colectiva social. Que yo pueda defender la madre tierra de la que dependo, la parte de la madre tierra de la que dependo, y todos los demás contextos puedan hacer lo mismo. Yo creo que de esta forma es una de las formas que vamos a poder no solamente generar un paradigma legal alternativo, sino vamos a poder transformar los paradigmas legales existentes. Se ha avanzado muchísimo en derechos de los pueblos indígenas, ahora es hora de que avancemos en un tipo de derecho colectivo que nos pueda obligar a todos a pensar en la madre tierra como un todo. Gracias. I thank Mr. Zambrana for his contribution. Bolivia has been, indeed, for well over a decade, a trailblazer in the development of a Mother Earth approach to human governance. So I find it both impressive and inspiring to learn the very nuanced arguments you've shared with us. So thank you, Mr. Zambrana.